Muy buenas tardes, aquí vamos con el último tema, que es plaquetas de hemostasia, que son el otro grupo celular y su función dentro de la sangre. Esta presentación es una, digamos, conjunción de dos presentaciones que son de la profesora Mónica Cortés Márquez de la Escuela de Bacteriología y Microbiología, bastante completa, por eso doy los créditos de la presentación como está en el curso. Entonces vamos a adentrarnos en entender cuál es el proceso, qué son las plaquetas y cómo es el proceso de la hemostasia. Las plaquetas son discos biconvexos muy pequeños, de 3 a 4 micrómetros de diámetro, y como ya habíamos visto antes, sus valores normales en sangre son de 150 a 450.000 por milímetro cúbico o por mililitro. El aspecto es liso cuando están en reposo o no están activadas, y tienen canales que ustedes de pronto pueden observar más o menos por acá, sino que a pesar de que es de mencionarlo, uno ve como si fueran huequitos, pero en realidad son aberturas o canales intraplaquetarios, que lo que le permite es que cuando están activadas, pareciera como si emitieran pseudópodos, pero no es otra cosa que estas uniones que hay acá o esos espacios que hay en esa superficie se elongan, se vuelven mucho más largos, y esto les da este aspecto cuando están activadas, lo que va a hacer posible que se agreguen y entre ellas y a la red de fibrina. En reposo, las plaquetas no se adhieren al endotelio, quiere decir al revestimiento que tienen los vasos sanguíneos, y tampoco se agregan con otras plaquetas. Cuando las plaquetas se activan, favorecen la hemostasia, forman un tapón, que eso ya es la lesión porque se unen entre ellas, y aceleran las reacciones hemostáticas porque producen sustancias que hacen ese fin. Las plaquetas tienen capacidad de inhibir la heparina, que es un anticoagulante. O sea que vamos a tener factores procoagulantes, factores anticoagulantes dentro de nuestro cuerpo, y la idea es que estén en equilibrio para que la sangre mantenga en estado líquido. Las plaquetas, a pesar de que vimos que es un fragmento celular, contienen muchas sustancias en su superficie y en su interior. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que ellas puedan cambiar de forma? Entonces, al interior, algo similar a lo que vimos con el eritrocito, van a tener fibras de actina que van a permitir que hagan ese cambio en su forma celular y puedan al activarse y emitir esas prolongaciones que van a ayudarla para que se adhieran mejor. Otra de las características que van a tener es que van a tener múltiples receptores en su superficie. Entonces, fibrinógeno, que va a ser es para que se une al fibrinógeno el factor Wolff-Wittenberg, que son proteínas, como vamos a ver más adelante, que están involucradas en la cascada de la coagulación, receptores para inmunoglobulinas, para factor Col, fibronectina, trombina, tromboplastina, para el colágeno. Lo que le está mostrando esto es que ellas tienen receptores en su superficie que les van a permitir unirse a factores de coagulación, pero también a proteínas del intersticio celular. Cuando yo tengo un trauma, tengo una lesión tisular en donde queda expuesto el colágeno, voy a tener posibilidad de que las plaquetas se unan a través de estos receptores. O sea, yo tengo que tener algo que me adhiera, que haga posible que la plaqueta no solamente se adhiera a la fibrina, sino que también tenga capacidad de unirse a los tejidos de forma que se pueda generar el coágulo. Entonces es lo importante de conocer pues como la estructura que tiene. Tiene mitocondria en el interior para poder producir ese ATP que requiere, y obviamente también tiene gránulos en su interior que se depositan o que se producen y que van a tener un efecto proinflamatorio importante cuando se active. Aquí vemos otro esquema que es un poco más claro para que ustedes vean cómo se puede unir a células que están alrededor, pero también a la matriz, al hidronato de la matriz, al fibrinógeno, a la fibronectina, al colágeno, al factor Wolff-Wittenberg, que es de parte de la coagulación. Entonces miren ustedes todos los receptores aquí mucho más amplificados. Recuerden esto, que esto es como, siempre pongo el ejemplo de un pesebre, esto es como si usted le ampliara esas moléculas no de tamaño obviamente, son mucho más pequeñas, pero es para ejemplarizarles y mostrarles a ustedes lo grande, lo amplio que es los diferentes receptores que tiene la plaqueta para unirse a tanto
el tejido de la matriz intersticial, o sea, la que está entre cada una de las células y a sustancias de la coagulación. Entonces, en la membrana celular tiene glicoproteínas, factor plaquetar, ácido ciálido, fosfolípidos, colesterol, lípidos neutros, mejor dicho, tiene una cantidad de sustancias que hacen posible que no se adhiera al epitelio endotelio normal, pero si se lesiona el colágeno subendotelial va a quedar expuesto y esa exposición del colágeno subendotelial va a ser uno de los factores predominantes para iniciar la cascada de la coagulación y va a ser esa parte. En el interior tiene serotonina, ADP, catecolaminas y calcio. El calcio es muy importante para que pueda tener movilización. Recuerden que el calcio en la contracción muscular es importantísimo, pero en este caso es para que la plaqueta pueda movilizar esos pseudópodos o esas prolongaciones para poderse adherir. Va a tener serotonina, que es un factor proinflamatorio, ADP necesario para la energía dentro de la célula, y catecolaminas, que son importantes para el proceso proinflamatorio. Tiene factores de la coagulación y tiene el factor transformante de crecimiento plaquetario, que no es otra cosa que una sustancia que va a inducir en proliferación y para que estas plaquetas tengan una mayor actividad. Ese contenido de los gránulos se secreta en las plaquetas activadas durante la reacción de liberación y la plaqueta se contrae gracias a la actina-miosina que tienen en su interior, la trombrostenina y residuos R del aparato de Golgi, los cuales almacenan ese calcio que hace posible esa contracción de esas fibras internas y obviamente la mitocondria que va a dar la glucosa necesaria para que se dé ese movimiento. Así como los glóbulos rojos tienen su eritropoyesis, las plaquetas tienen la trombopoyesis, que a partir de una célula madre trombopoyética se van a inhibir diferentes células formadoras de colonia o formadoras de megacariocitos. Se va a producir un promegacariocito, después megacarioblasto, después promegacariocito y el megacariocito para la plaqueta. Entonces miren que pasan varios pasos que son como estadios de maduración plaquetaria importantes para generar esas plaquetas en médula ósea. Básicamente esto sería un megacariocito ya en el último estadio pues, de maduración, en donde se van rompiendo membrana celular más lo que tenga al interior del citoplasma y eso es lo que genera las plaquetas. Y es importante esta figura porque aún acá sigue estando un poco grande la plaqueta, pero si ustedes esto tiene alrededor de 7, 8 micros, mira, esta está apenas 2 o 3. Entonces, más o menos una proporción adecuada. El cambio de forma, aquí en esta es una imagen bidimensional. Aquí no la estamos viendo en 3D, de pronto como otras imágenes que tenía yo ahorita, pero esta imagen permite claramente ver cuáles son los canales intraplaquetarios. Entonces miren ustedes cómo claramente se ve la diferenciación y cuando esto se extiende es que genera esos pseudópodos, esas terminaciones, esas prolongaciones que se dan cuando se activa. Pero además de eso permite unirse con otras plaquetas que liberen los gránulos en el interior, ¿sí? Y que se puedan adherir a diferentes agentes que son agregantes que le van a activarlo aún más y hacer esta cohesión entre plaquetas y con otras matrices extracelulares. Las plaquetas ayudan a mantener la integridad vascular debido a que tienen capacidad adherente, son las funciones plaquetales, es adherirse a las superficies extrañen los vasos, agregarse entre ellas y producir fosfolípidos esenciales para la coagulación. Ustedes van a ver que en la cascada de coagulación vamos a tener los fosfolípidos en dos partes fundamentales, especialmente cuando vamos a los puntos de unión de la vía clásica, de la vía extrínseca y la vía intrínseca, donde se unen. En ese momento vamos a necesitar fosfolípidos y esos fosfolípidos van a ser proporcionados por las plaquetas. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es la función plaquetal? Adhesión, agregación y coagulación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es pregunta fija de examen, como yo siempre les he dicho que yo se la estoy mostrando. Ya habiendo hecho este repaso breve de lo que son las plaquetas, vamos a ver en qué consiste la hemostasia. Entonces, la hemostasia está dada, es el proceso mediante el cual se hace posible que la sangre se mantenga en estado líquido y que aunque tenga un daño yo no tenga pérdidas sanguíneas. Eso se hace gracias a que tenemos un sistema de coagulación. Ese sistema es un sistema que trata de mantener el equilibrio y mantiene la sangre en estado líquido.
reacciona ante cualquier daño vascular, sella el defecto y luego promueve la recanalización del vaso. Las funciones de la hemostasia son evitar pérdidas de sangre, detener el sangrado de los vasos lesionados, mantiene la sangre en estado líquido y restaura la circulación obstruida. ¿Por qué? Porque además de que hay un efecto procoagulante, también posterior a eso tiene que haber un efecto anticoagulante para que el coágulo no se mantenga eternamente en ese vaso, sino que se pueda la recanalización del vaso sanguíneo y poder volver a un estado homeostático de sangre libre circulando con un vaso ya reparado. Este proceso complejo permite prevenir la forma continua de sangre espontánea en un daño que se dé en la ruptura del endotelio y detener la hemorragia causada por daño en el sistema vascular. Pero no solamente pensemos en daños grandes o heridas grandes como las que en algún momento en la vida hemos tenido, sino, por ejemplo, simplemente con el hecho de cepillarnos los dientes, estamos causando trauma en tejidos. Y si no tuviéramos este sistema, pues fácilmente sangraríamos solamente con traumas leves. Entonces es un sistema que permite mantener esta integridad vascular y que la sangre no se pierda. Hay varias fases de esta hemostasia. Entonces vamos a tener la coagulación, que básicamente va a ser la formación de trombina por una cascada de activación de enzimas y factores que veremos más adelante, y posteriormente a la producción de esta trombina va a llevar a la formación de fibrina a partir de fibrinógeno, lo que va a resultar en que este coágulo que está uniendo plaquetas simplemente se solidifique y forme un coágulo fuerte que está ayudado por esa red de fibrina. Entonces hagan de cuenta como si las plaquetas se agregaran y después usted les coloca una malla y esa malla se unieran también las plaquetas y eso formara un coágulo más fuerte. Entonces hay un coágulo débil inicial por la activación plaquetaria y un coágulo más fuerte posterior que está ayudado por los factores de la coagulación. Posteriormente se debe dar una fase de fibrinolisis donde hay una cicatrización de ese tejido vascular lesionado, la destrucción enzimática de esa fibrina, o sea, tengo que hacer la destrucción de eso y eso se hace primordialmente con otra proteína que se denomina plasmina. El resultado final que queremos es que más o menos en 2 o 3 días, o de 2 a 3 días, ya tengamos otra vez el vaso recanalizado sin coágulo alguno. ¿Cuáles son los componentes de la hemostasia? ¿Cómo se hace posible que se pueda dar esto? Entonces, vamos a tener un componente vascular que es el endotelio, que va a proveer de algunas señales indispensables para que las plaquetas no se agreguen, para que haya alguna función antiagregante, anticoagulante. Vamos a tener un componente perivascular que va a ser el flujo sanguíneo, que está dado obviamente por la presión que se ejerce por el bombeo de la sangre y por las plaquetas que van a hacer posible que se dé ese proceso. Vamos a tener una hemostasia secundaria que va a estar dada primordialmente, como dijimos, por la formación de la fibrina, a través de una activación de una cascada de proteínas que se activan de forma secuencial y un sistema fibrinoléctico que va a hacer posible la lisis de ese coágulo que se está formando, primordialmente por la plasmina. Entonces son los 3 componentes primordiales de la hemostasia: primaria, secundaria y sistema fibrinolítico. Muy importante para que las tengan en cuenta, porque también es una de las preguntas fijas. Tenemos que saber cuáles son los 3 componentes: componente endotelial de flujo sanguíneo, plaquetas, proteínas de la coagulación y enzimas de lisis del coágulo. Entonces, en condiciones fisiológicas tengo una cantidad de sustancias, prostaglandinas, óxido nítrico, ADPasas, heparinas de diferente peso molecular, heparansulfato, ATP, que lo que hacen es, tienen efectos antiplaquetarios, anticoagulantes y que van a hacer que se inhiba el plasminógeno tisular para que no haya activación de las cascadas de coagulación. Entonces, en condiciones fisiológicas, no es para que se aprendan todos estos nombres, eso no lo va a preguntar. Lo que sí quiero que sepan es que el endotelio tiene en condiciones fisiológicas efecto antiplaquetario, anticoagulante y con plasminógeno. Cuando se produce un daño vascular, entonces el factor tisular, que no es otra cosa que una proteína que se encuentra dentro en la matriz intersticial, hace que, primero, que haya una vasoconstricción inicial refleja muy rápida para después ir a vasodilatación, dada por la serotonina de los tromboxanos, que se activen las plaquetas por la exposición del endotelio subexpuesto. Recuerden que las plaquetas tienen receptores para esas proteínas de esa matriz intersticial o cuando se expone la parte interior del endotelio. Y va a hacer que se produzca la producción de factor plaquetario y de trombina que van a iniciar
la cascada de la coagulación para que se dé el coágulo. Entonces, ¿cuáles son la secuencia de esa primera fase de coagulación que pasa? Muy importante que lo tengan en cuenta cómo se da esta secuencia. Primero es una punción o lesión vascular, posteriormente una vasoconstricción mediada por serotonina muy rápida, que es una acción casi que refleja, la adhesión de las plaquetas a la matriz subendotelial que se expone, se activan. Acuerda que la adhesión y activación van al mismo tiempo, pero digamos que es para poner un orden lógico, se adhieren, al adherirse se activan a través de dos receptores, se activan las plaquetas, se agregan de una forma reversible, inicialmente porque les falta el sustrato para que la malla que les decía que las pega, se liberan factores de plaquetarios, se inicia la síntesis de factores de coagulación como trombina y después se va a agregar irreversiblemente por acción de la trombina y la fibrina. Entonces miren ustedes que ese es como el orden de lo que se va a dar, iniciando siempre en que hay una lesión del vaso determinado y terminando en la agregación plaquetaria con la posterior unión firme por la plasmina. Más o menos lo que pasaría, mire que es una reacción que requiere es muy compleja, que requiere múltiples sustancias. Cuando se daña el vaso, se producen sustancias proinflamatorias que van a activar la plaqueta, que permiten activar la inflamación, como los tromboxanos o la serotonina, factores quimiotácticos, factores proinflamatorios, fibrinógeno, factor activador plaquetario. Entonces, todos ellos no son exclusivos de las plaquetas. Recuerden ustedes que esto hace parte de un complejo más grande que es la inflamación, porque la misma lesión también produce activación de toda la cascada inflamatoria, que es paralela o al mismo tiempo de lo que se da con este proceso de coagulación o formación de tapón plaquetario. Posteriormente, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar a la segunda parte de la coagulación, que tiene que ver con la cascada de la coagulación o las proteínas de la coagulación. ¿Qué es en último lo que se quiere hacer con la coagulación? Es cambiar el estado fluido de la sangre a un estado en gel. Y esto se va a dar gracias a una malla o una red de fibrina que se va a generar. El fibrinógeno es soluble. Recuerden que esta terminación siempre la van a encontrar cuando se denominen de una proteína en un estado inactivo. Cuando pasa a un estado activo se denomina fibrina. Entonces, este fibrinógeno no es soluble, esta fibrina es insoluble, lo que va a generar un gel y va a hacer que el coágulo blando que se formó a partir de las plaquetas más trombinas se vuelva un coágulo mucho más estable por esta formación de fibrina. Es como la malla o la sustancia, la nitrinosa, que lo va a adherir y va a hacer que ese coágulo sea mucho más fuerte. ¿Cómo se da este proceso para que la fibrina se active? Entonces se da como con otras proteínas de la sangre, como el complemento, la vía de las cininas. Es una cascada de activación enzimática, que básicamente es una reacción en cadena y que siempre he hecho la misma comparación. Hagan de cuenta que eso es como cuando uno jugaba, no sé, cuando pequeños, no sé cómo se llama, porque en diferentes partes del país se llama diferente, la lleva, la chucha, en donde una persona empezaba a correr detrás de las demás, al tocar a otra persona, inmediatamente la persona se activa y va a correr a otra y a pegar a tocar a otra para que esa persona persiga a los demás. Algo similar a ese concepto de un juego clásico infantil es lo que pasa dentro de la sangre. Vamos a tener precursores enzimáticos en un estado inactivo que cuando se activan por un proceso químico van a activar a otro subsecuente y así sucesivamente hasta llegar al final a convertir el fibrinógeno en fibrina. Pero al mismo tiempo que se activa el fenómeno de coagulación, se activa un fenómeno antiinflamatorio o anticoagulante. O sea, siempre va a haber un proceso hemostático para volver al equilibrio. Recuerden que formó el coágulo, pero no se puede quedar el coágulo en el vaso sanguíneo. Tiene que venir algo a que lo remueva, pero permitiendo el tiempo para la reparación del daño. Más o menos es el concepto sencillo de coagulación. Entonces, vamos a tener estos factores de coagulación en bajas concentraciones en sangre, que al activarse la cascada inflamatoria pueden producirse mayores concentraciones desde el hígado. Los factores se encuentran en forma inactiva como proenzimas, termina en geno o simógenos, y van a convertirse cuando se activen, y la mayoría de ellos, como dije, se producen en el hígado. Miren todos los que están, aquí hay un problema, no es mío, es
porque muchas veces se descubrieron en diferentes tiempos, pero miren ustedes todos los factores que tenemos y no van en orden. Uno esperaría para explicar la cascada de la coagulación, es que el factor 1 activa el factor 2 y así el 3. Lamentablemente no los organizaron así porque muchos de ellos se fueron descubriendo en el tiempo, entonces quedaron lamentablemente en desorden, ¿cierto? Pero ustedes ven que aquí hay algunos factores que no son proteínas. Por ejemplo, el calcio no es una proteína, pero es un factor importantísimo para que se dé la cascada de la coagulación. También está la vitamina K, que es muy importante dentro de la coagulación y por ejemplo acá no lo tenemos, pero que hace parte de lo que requerimos para que se dé la coagulación. Entonces vamos a tener una serie de sustancias, fosfolípidos adicionales que van a hacer posible que se dé toda esta cascada. Entonces, ¿cuál es el primer punto de unión para poder entender estas cascadas de la coagulación? Primera, que todas las vías van a ir hacia la trombina. Cuando podamos producir trombina, esta trombina activada va a convertir fibrinógeno en fibrina, ¿cierto? ¿Cómo se produce la trombina? A partir de la protrombina, que es el factor previo a la trombina, y cómo se produce la fibrina por el factor previo, que es el fibrinógeno. Esta reacción se puede dar por dos vías, por la vía extrínseca o la vía intrínseca. Cada una de las dos vías se diferencia porque inician de factores diferentes, ¿sí? Entonces, independiente de la vía de la que estemos hablando, vamos a conducir a la activación del factor 10, que es la trombina. En la vía intrínseca, que es más lenta o también denominada endógena, se va más lenta por factores humerales y aquí el que se activa es el factor Hagemann. El factor Hagemann se va a activar directamente después de que haya rompimiento de colágeno. Cuando hay rompimiento de colágeno, se activa el factor 12 e inicia la vía intrínseca. O por la vía extrínseca, que es más rápido, simplemente que el factor tisular, que es una sustancia que está en la parte intersticial de los tejidos, se expone e inmediatamente inicia y es mucho más rápida y vamos a tener que tiene menos factores en su vía para llegar a ¿qué? A la fase común, que es la trombina. Entonces, siempre organicemos las vías de coagulación teniendo en cuenta que vamos a ir hacia la trombina y de ahí vamos a llegar a la formación del fibrinógeno a partir de la fibrina. Perdón, a la formación de fibrina a partir del fibrinógeno, ¿cierto? Entonces, esas es básicamente las etapas de la coagulación sanguínea. Y si ya vamos a verlo con detalle, que es importante que podamos hacer este gráfico, yo les digo siempre, usted, la gran mayoría va a estar presente en cirugías. Es al menos importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando en la cirugía, cómo es que a partir de diferentes métodos de hemostasia a nivel intraquirúrgico puedo llegar a hacer coagulación sanguínea y evitar que el paciente se desangre. Entonces tenemos que tener conocimiento de eso. Entonces dijimos que la vía extrínseca se activa por el factor 12, factor Hagemann, de ahí va a quedar el factor 12 activado, que va a producir una activación del factor 9. Aquí es importante porque no está el 10, porque el 10 lo tenemos acá en la vía común. Mire que aquí en esta parte es donde confluyen ambas vías. Entonces pasamos del factor 12 al factor 9, el factor 11, perdón, activa sobre el factor 9, el 9 sobre el 8. Entonces miren que aquí lo único que nos falta es el factor 10, pero más o menos esta está en orden. 12, 11, 10 no, porque está acá abajo, 9. Cuando se activa el factor 8, asociado al calcio, a los fosfolípidos que provee la plaqueta y el calcio también que sale de las plaquetas, vamos a tener a la diezasa, que es la que va a convertir o activar a la protrombina. ¿Listo? Por el otro lado, la lesión tisular expone esta proteína o factor tisular que va a llevar a la activación del factor 7. Miren que esta es muy sencilla. Simplemente el factor tisular activa al 7 y aquí vamos a activar al 10. Entonces, esta es rápida, esta es más lenta, esta tiene un solo paso, que es factor 7, esta tiene 3 pasos, que es 12, 11, 9, factor 8. Factor, todo este conjunto de factores van a llevar a que se active la trombina, que con unión al factor 5, el calcio y los fosfolípidos es la que va a permitir que la protrombina se convierta en trombina. O sea, todo este proceso para que se dé se requiere de toda esta conjunción de factores que por último van a llevar la trombina, que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Entonces, miren ustedes, dos vías de coagulación, una más lenta, una más rápida, 7, 10, 5, sería como la mnemotecnia, 7, 10, 5, la otra
12, 11, 9, 8, 5, ¿cierto? El 5 es un factor estabilizante que vamos a tener para generar la protrombinasa que va a convertir la protrombina en trombina. Entonces, miren ustedes cómo se da este proceso de coagulación. ¿Cómo se da la fibrinolisis? La fibrinolisis es la disolución del coágulo sanguíneo debido a la acción de la plasmina por una enzima proteolítica, que es una enzima proteolítica del plasma. ¿De dónde sale la plasmina? Sale de otra cascada, otra cascada enzimática que se da secuencial, que también parte del factor 12. El factor 12 va a actuar sobre el cininógeno de alto peso molecular, y este cininógeno de alto peso molecular lo que va a producir es la conversión del el cininógeno de alto peso molecular para que a partir de este se produzca bradicinina, y la bradicinina actúe para producir desde plasminógeno, producir plasmina. Esta plasmina va a disolver los fragmentos de fibrinógeno y va a ayudar a equilibrar esta reacción, o sea que va a disolver el coágulo, y de esa forma hay un equilibrio fisiológico para que no se mantenga la coagulación de forma permanente. La plasmina actúa localmente dentro del coágulo y es inmediatamente inactivada por fluidos sistémicos. Si se forma en exceso la plasmita, se puede hidrolizar fibrinógeno y degradar los factores 5 y 8. Los productos de degradación de la fibrina formados por acción de la plasmina son eliminados, o sea, se van. O sea, ¿quién es el que remueve esos fragmentos que quedan después de que se remueva el coágulo? Van a ser removidos por los macrófagos, y el exceso de estos factores puede inhibir el agrupamiento de plaquetas. Quiere decir que si yo tengo esos factores, ahí nuevamente no se van a poder formar plaquetas. Esto que es lo que me va a evitar un proceso de coagulación intravascular diseminada, que no es otra cosa que si se activara la inflamación y se activara en forma sistémica las plaquetas, no se puede permitir esto porque tendríamos una incapacidad de llevar la sangre a todos los tejidos. Entonces tenemos este sistema que se activa, ojo, se activa al mismo tiempo con el mismo factor Hageman. Al mismo tiempo que inicia la coagulación, al mismo tiempo empiezan los factores a producir los factores de fibrinolisis para volver al estado de hemostasis, obviamente dándole tiempo al tejido para que genere la reparación del vaso sanguíneo. En esta última presentación, lo que quisimos mostrar es las características morfológicas de las plaquetas, cómo tenía ya receptores y sustancias al interior que van a promover su adhesión, activación, agregación y activación a nivel de las lesiones vasculares. Eso impide que la sangre se pierda y ayuda a la reparación de los tejidos. Estas plaquetas, al igual que otras sustancias que tenemos en el endotelio y en la matriz subendotelial y en los tejidos, van a dar el inicio a lo que se denomina el fenómeno de coagulación, que tiene una parte primaria en donde se activan las plaquetas y se genera un coágulo primario, y después se consolida con la activación del fibrinógeno pasado a fibrina a partir de dos vías de activación de estas moléculas que se activan en cascada dentro de la sangre, que permiten la formación de fibrina. Al mismo tiempo se produce plasmina por otra secuencia de cascada enzimática a nivel de la sangre, que es la contrarreguladora de este fenómeno hemostático. Gracias a esto podemos mantener la sangre en estado líquido, podemos mantener la integridad vascular y podemos hacerle llegar sangre a todos los tejidos. Mil gracias y espero que haya sido de agrado el curso y estudien bastante para ese parcial.